Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 12 de diciembre de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Las declaraciones de Santos en el Consejo Nacional Electoral. Él, por supuesto, es lo que dice, no conoce a San Miguel y a Moreno, los mensajeros, los pajes que le llevaron 4.000 millones de pesos de Odebrecht a su campaña. No los conoce para nada. Estuvimos escuchando la grabación de la conversación que publicó la periodista Vicky Dávila, una pieza periodística fantástica. Lo que da la campaña de Santos, sencilla y llanamente, es repugnancia, es asco, asco. Uno oye esos personajes, los personajes de Santos, que desde luego él dice que no conoce, no le llevaron sino 4.000 millones de pesos a su campaña y no dejan de producir asco, pero asco puro, ganas de vomitar es lo que se produce cuando se oye ese excelente reportaje de Vicky Dávila, la grabación con las acotaciones y las explicaciones que ella le quiso dar y con la presencia de la exdirectora del SENA y de Ricardo Ferro, quien fuera el presidente de la sala de acusaciones, de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. La cocaína salvó la economía. Hay que leer el escrito de Andrés Felipe Arias, que es un escrito fantástico, fácil de leer, todo documentado con cifras precisas, cifras todas auténticas. ¿Por qué no se hundió la economía colombiana cuando cayó el precio del petróleo a la mitad? Cae el precio del petróleo y sube la producción y la venta de cocaína al exterior. La cocaína salvó al país del colapso. Somos un país de cocaína, para que lo tengamos presente. Bueno, hoy, queridos amigos, el que hace el paro es el señor Peñalosa. Ayer el paro lo hizo un aguacero en el norte de Bogotá que colapsó todo el norte de Bogotá. Los movimientos de los automóviles fueron casi imposibles porque Peñalosa deja la ciudad sin redes de alcantarillado, deja la ciudad sin un sistema fiable de electricidad y entonces un aguacero y la ciudad se queda sin electricidad y con los carros sumergidos. Alguien decía que era una especie de Venecia a la colombiana, solo que las embarcaciones en Venecia van por encima del agua y aquí era por debajo del agua. El aguacero de ayer. Pero no se preocupen que hoy la parálisis de la ciudad corre por cuenta de Peñalosa. A montar en bicicleta, si es que no cae un aguacero parecido al de ayer, en cuyo caso ni bicicleta ni nada, la parálisis de la ciudad por cuenta del mal tiempo. Ya veremos qué sucede. Pero si todo va normalmente y si no hay aguacero, Peñalosa para la ciudad, porque hay que montar en bicicleta. Elecciones en la Gran Bretaña. El mundo está pendiente del resultado de las elecciones en la Gran Bretaña. El señor Boris Johnson es el favorito. Pregunta si va a tener poder suficiente para manejar el gobierno o si va a necesitar buscar alianzas. Hoy se decide la suerte de la Gran Bretaña con respecto al Brexit, a la salida de Gran Bretaña del mercado común europeo. Ya lo veremos. ¿No quiere conocer la China? Visítela con expertos. Tendremos hoy al aire a Juvenal Infante, quien hará una nueva y última invitación
para los que quieren conocer la China, pero no en una visita turística para que les muestren la muralla china y los lleven a la plaza de Tiananmen y la puedan ver ahí por encimita. No, esta es una visita académica a fondo, donde están todas las riquezas culturales y económicas de la China de nuestro tiempo, conducidas por un experto, Juvenal Infante. La Corte no eligió magistrados. Aquí hay un problema de los 1000 demonios. La Hora de la Verdad sabe de primera mano y con toda seguridad que la señora ministra de Justicia, que no ha hecho nada por la justicia colombiana, que no tiene preparada ninguna reforma a la justicia, está dedicada a intrigar, intrigar e intrigar. ¿Asociada con quién? Nada menos que con Maya Villazón. Son la dupleta fantástica para meter más costeños en la Corte, que bienvenido sea si son grandes magistrados, pero hay que ver los candidatos que tienen. La única condición es que sean amigos de la ministra y de Maya Villazón. No hay derecho a que jueguen así con la suerte del país y con la Corte Suprema de Justicia. Pero eso es la verdad. La ministra Margarita Cabello está ejerciendo no de ministra, sino de intrigante para poner sus amigos en la sala de casación civil. Si la Corte no eligió magistrados, la pregunta es si puede elegir fiscal. Ya empezaron las primeras votaciones. Se da por descartado a Camilo Gómez, no levanta votos. La contienda, y dura contienda, está entre el compañero de pupitre del presidente de la República, el señor Barbosa, y la directora jurídica, quien fue profesora del doctor Barbosa y del doctor Iván Duque. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? No hay lejísimos de un acuerdo unánime en la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general de la Nación. Los países europeos, varios países europeos, donan 360 millones de dólares a Colombia para frenar la deforestación. La primera condición es que se fumigue la coca con glifosato. Si no se produce esa fumigación, si seguimos sembrando coca, si la deforestación se sigue produciendo al ritmo de la siembra de coca, estamos perdidos. El país no tiene futuro. Capturado en Bucaramanga el coronel Aguilar. Vea pues, el coronel Aguilar, cuyos hijos están en las más altas dignidades, capturado por obstruir la justicia, capturado por enriquecimiento ilícito. Parece que él no tiene bienes, pero que a su señora le calculan 10.000 millones de pesos de patrimonio. El coronel Aguilar fue puesto preso cuando estaba en el aeropuerto de Bucaramanga. La Federal Reserve dejó inalteradas las tasas de interés. Las tasas se quedaron así, definitivamente. La economía de los Estados Unidos va viento en popa, no hay desempleo, viene la temporada de final del año. El Viernes Negro, el Black Friday, fue excepcionalmente productivo y especialmente por redes, de manera que no hay afán, las tasas de interés se quedan inalteradas. El senador Julián Bedoya fue preso por falsedad en título de abogado. Yo no sé cuál es el problema con un título de abogado, porque eso no se resuelve en 2 minutos. Uno tiene su título de abogado y tiene su diploma colgado en la pared y eso no tiene discusión posible. ¿Qué fue lo que pasó en la Universidad de Julián Bedoya allá en Medellín? Murió en Cuba Fabio Vázquez Castaño. Esto se ha difundido muy poco y se ha recordado muy poco.
un hombre siniestro, padre del ELN, el hombre de la operación Anorí, que operación que fue frustrada cuando el presidente López Miquelsen dejó salir al ELN incólume cuando estaba completamente rodeado, vencido. No era sino que le diera al ejército la orden de ataque y el ELN hubiera desaparecido. Ah, pues no, era que querían conversar y querían tener una salida digna a su situación. Y López Miquelsen cayó en la trampa, quería pasar a la historia como el hombre que había resuelto por negociación la existencia del ELN, lo dejó salir, se fue para Arauca y ahí está la tragedia de los colombianos con Arauca, con el oleoducto Caño Limón Coveñas, con toda la influencia fatídica que en la región tienen los hijos de Fabio Vázquez Castaño, acusado de traición por el caso de Anorí, precisamente, se fue a vivir a Cuba y eso desde los años 70 hasta ahora. Más de 40 años estuvo Fabio Vázquez Castaño, pero no se nos olvida que nos dejó de regalo el ELN. La valorización de Peñalosa es otro impuesto predial a pagar hasta el 16 de diciembre o habrá una multa del 10%. Se dice que es que el que no paga no tendrá derecho a un descuento. No, la cosa es al revés. El que no paga tiene una multa del 10% del valor del impuesto de valorización. Eso es un impuesto, eso no es una contribución, que es como está prevista la valorización. Yo pago porque con una obra se valoriza mi bien. No, esto es construcción de andenes y de ciclorrutas a cualquier distancia de su casa y usted a pagar disque valorización. Mentiras. Ese es un impuesto predial que se inventó Peñalosa para golpear a Bogotá. Pero como no hay jueces en Berlín, entonces Peñalosa se salió con la suya y aumentó las arcas del distrito contra el empobrecimiento de miles de familias colombianas que no saben en este momento de dónde sacar la plata para pagar el impuesto de valorización. No es una contribución, insistimos. Pedro Sánchez de España recibe el encargo del rey de formar gobierno. Está esperando alianza con los separatistas catalanes. Válganos Dios. ¿Qué solución política la de España? Fue dictada medida de aseguramiento contra Didier Tavera, gobernador de Santander, por dineros del PAE. Es decir, los alimentos escolares se los siguen robando, según dicen las cortes. Didier Tavera, preso también. Para el santismo, pura sangre fue la presidencia del Consejo Gremial. La señora presidente de Camacol, muy distinguida señora, es santista AAA. De manera que el santismo sigue manejando los hilos del poder en el gobierno nacional, como todos lo tenemos claro, y sigue manejando el Consejo Gremial. Vaya, vaya, vaya. Santos se cayó, se le acabó el gobierno, es el hombre más desprestigiado en la historia del país, pero maneja el país, esta vez con la señora Sandra Forero, presidente del Consejo Gremial. Dios nos guarde. Gobierno sigue coqueteos con el ELN. Ayer el funcionario que salió a mandarle amores y rosas al ELN fue el señor Ceballos, desde la presidencia de la República. El coqueteo con el ELN viene en grande. Deje de poner bombas, deje de volar oleoductos y nosotros le hacemos la paz con usted. Duque está desesperado por poder conversar con el ELN. Graves daños ambientales deja la minería ilegal en Antioquia. Uno se pregunta cómo es posible que no hayan acabado con esto. La minería ilegal en grande escala no se hace sino con unos montajes gigantescos que cualquiera ve desde el aire y cualquiera puede bombardear. ¿Qué falta? Lo que se llama voluntad política, es decir, ganas.
Siguen disparadas las acciones de Aramco por segundo día consecutivo. Esta es la empresa petrolera más grande del mundo de Arabia Saudita. Sacó acciones a la venta. El primer día hubo que pararlas cuando estaban en el 10% de encarecimiento y el segundo día siguieron volando las acciones de Aramco. Trillones de dólares para esa compañía. Zar antidrogas de México, Genaro García Luna, capturado en Estados Unidos por corrupción y vínculos con el narco. Bueno, esto sí es el sumo. Y ahora entiende uno por qué la lucha en México contra el narcotráfico no prospera. Porque el zar antidrogas, Genaro García Luna, es de los narcos. Más advertencias de los Estados Unidos a Corea del Norte. Yo creo que se han cansado de advertirles. Es que estamos en vísperas de Navidad y Corea del Norte ha dicho que le tiene un regalo de Navidad al presidente Trump. Se supone que es una preparación masiva de misiles que van a ser lanzados en todas direcciones. Le advierten y le advierten. Y de aquello nada, uno no puede advertir tanto. Cuando uno educa a sus hijos, por ejemplo, les advierte una vez y la segunda vez lo castiga. No, a Corea del Norte le advierten y le advierten. La niña sueca Greta Thunberg, que no le enseñaron a sonreír en la casa, es el personaje del año para Time. Es el personaje de Soros. Soros la hizo mundialmente famosa. El de New Jersey, en los Estados Unidos, que dejó 3 muertos y muchos heridos, parece que fue un ataque antisemita en New Jersey, Estados Unidos. Encontraron restos del Hércules de la Fuerza Aérea Chilena que volaba entre Punta Arenas y Antártida. Nos duele por Chile, nos duele por esa gente, nos duele por las Fuerzas Armadas de Chile. La firma Boeing, la gran productora de aviones que compite con los Airbus, retiró de sus 787 mecanismos protectores contra los rayos, a pesar de las objeciones de la Agencia Federal de Aviación. Otro lío con el 737 es un lío monumental y ahora son líos de la Boeing con el 787. Hágame el favor. Quitar mecanismos protectores contra rayos. Asesinados 71 soldados en Níger en un ataque masivo de la yihad islámica. La tutela de Andrés Felipe Arias pidiendo doble instancia, que es lo que tiene cualquier ciudadano del mundo por mandato de tratados internacionales universales. Este es un derecho universal. A la segunda instancia fue a la Corte Suprema de Justicia y le llegó a la señora Fajardo, es decir, le llegó a Juan Manuel Santos, que hará lo que le dé la gana con la tutela de Andrés Felipe Arias. El señor Harvey Weinstein, un multimillonario productor de cine, que se dedicaba tanto a producir cine como a acosar sexualmente a las mujeres que tenía a su alrededor, muchas de ellas artistas o aspirantes a ser artistas, intenta un arreglo por $25 millones con 30 mujeres acosadas. Este hombre como que no tenía tiempo sino para acosar muchachas. Los muertos por erupción del volcán en Nueva Zelanda fueron 16 muertos. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo exactamente en esta fecha, en el año de 1812, salieron los últimos soldados de Napoleón de Rusia. Recordaremos lo que fue esa desgraciada campaña de Napoleón en Rusia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá.
Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram, síganos como @LaHoraDeLaVerdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 21 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. Personajes en Radio Red, La Hora de la Verdad y Bogotá AM/PM se unen para regalarle una sonrisa a nuestros niños del Instituto Nacional de Cancerología. Tráiganos sus regalos a las instalaciones de RCN Radio, calle 37, número 13A19, barrio Teusaquillo en Bogotá, porque nuestros niños merecen una feliz Navidad. Y segura muerte de los tripulantes del avión de la Fuerza Aérea del Hércules que se perdió en el camino de la Antártida desde Punta Arenas y que parece que sus restos han sido encontrados. Arrugado el corazón de los chilenos, que lo tenían arrugado ya con estas marchas que habían puesto en jaque o que tienen en jaque el desarrollo económico de la nación más poderosa en su economía de América del Sur. Chile lindo, lo cantan los Guasos Quincheros. Con esa canción tan hermosa, saludemos la mañana. Cristina Londoño, buenos días. Buenos días, Papi, muy buenos días a todos. Bueno, una mañana que empezó con una madrugada de pelea en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Hoy se acaba el debate y se espera que aprueben los 2 cargos de los que van a acusar al presidente Trump para llevarlo a juicio político. Los cargos son abuso de poder y obstrucción del Congreso. Cargos bastante limitados, sorprendieron no solamente a demócratas, sino también a republicanos que esperaban una lista más larga de cargos. Los demócratas había descontento y decepción dentro de las propias filas demócratas, diciendo que ellos esperaban que se incluyeran cargos como soborno, traición a la patria, pero el liderazgo del partido de oposición se fue con estos 2 cargos. Me dicen analistas que son cargos más limitados, que incluyen soborno también y traición, pero que serían más fáciles de demostrar en un debate político en el Senado cuando se llegue a juicio político. Abuso de poder, acusando al presidente Trump de haber pedido a una nación extranjera, a Ucrania, que intervenga en las elecciones de los Estados Unidos a su favor, investigando a Joe Biden. Obstrucción del Congreso, porque el presidente le ordenó a miembros de su gabinete, a personas importantes del Departamento de Estado, que no declararan y que no entregaran documentos como parte de la investigación del Comité de Inteligencia sobre lo que habría ocurrido en la que ahora llamamos la trama ucraniana. ¿Qué viene ahora? Pasa esta votación en el Comité Judicial, se espera que sea tarde en la noche. De todas maneras hay pelea, aunque hay mayoría demócrata 24-17, y la semana entrante se espera que el Pleno de la Cámara debata y pase la resolución de juicio político. Donald Trump se convertiría en el tercer presidente en ser llevado a juicio político. Nixon también iba a enfrentar ese proceso, pero renunció antes de someter al país a un show o a un proceso tan divisorio y destructivo como lo es un juicio político. En el Senado sería una cosa totalmente distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Se espera que sea en enero. El líder del Senado ya vació la agenda, está totalmente en blanco. Se espera que sea para este juicio político, pero ahí son los republicanos los que llevan la voz cantante. Hay quienes dicen que el juicio político sería un juicio de Joe Biden, el ex vicepresidente, que los republicanos sí quieren llamar testigos que le hagan potencialmente daño a Joe Biden, porque querrían justificar por qué el presidente Trump quería investigarlo y demostrar, por ejemplo,
que era por cuestión de seguridad de los Estados Unidos y no por intereses electorales. El Senado también ha sido considerado a lo largo de la historia la cámara más seria de las dos cámaras del Congreso. Vamos a ver si se van a tirar por ahí, digamos, si van a escoger el debate, si van a escoger más procesos divisorios o si simplemente van a apelar a la mayoría a decir que el presidente no amerita ser enjuiciado y se acaba rapidito el proceso. Es mucho lo que está por verse, son días duros, históricos, que el país enfrenta sin saber si viene sorpresa o no, y en pleno contienda electoral. Presidente Trump, indignado, dice que lo que pasa es que le están tratando de dar un golpe de Estado porque los demócratas se han dado cuenta que no lo pueden derrotar en las urnas y que va a ser reelecto. Vamos a ver lo que pasa. Estamos aquí pendientes para ustedes. Ahora regreso contigo al estudio, Papi. Menudo espectáculo el de este juicio a Donald Trump, acusado en la Cámara con mayoría demócrata y seguramente absuelto en el Senado con mayoría republicana. Ya veremos qué sucede. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Enfrascadas, así siguen las conversaciones entre el gobierno nacional y los autodenominados líderes del paro, quienes ahora exigen que para poder avanzar el gobierno nacional debe reconocer que se está en realidad en una mesa de negociación y no en una mesa de diálogo, como la ha denominado el mismo gobierno nacional, la mesa de diálogo social, que busca avanzar sobre las 13 demandas o exigencias que hacen estos señores, que además no han sido capaces de aterrizar esas exigencias a un documento en donde se concreten y se detallen, pues, esas, perdóneme la redundancia, esas exigencias que recordemos, entre las cuales se encuentra el desmonte del SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, un escuadrón como tantos otros que hay en 105 países del mundo para hacer frente al vandalismo y a los desórdenes civiles que se escudan detrás de las protestas y que terminan generando el caos, como el caos que hemos visto en las últimas semanas en nuestro país. Pero lo cierto es que del Comando Nacional del Paro, un nombre que se han puesto los autodenominados líderes del paro y que resulta bastante sugestivo, pues no están interesados en avanzar en las conversaciones y en este momento dilatar parece ser la mejor estrategia que han podido adoptar en tiempos en que la calle pierde fuerza y se enfría por muchas razones, entre ellas por las vacaciones universitarias, vacaciones que no van a acapar, como se dice coloquialmente, vacaciones pues que no van a dejar de disfrutar y bueno, la calle se ha enfriado. Entonces en este momento dilatar en esta época parece ser una buena excusa y han dicho que la siguiente gran movilización la harán una vez se apruebe la reforma tributaria, reforma que está en veremos, ya Edmar Córdoba nos hablará de ello, por lo que es muy posible que no sea hasta el año entrante cuando veamos de nuevo las marchas, principalmente en la capital del país. Entre tanto, el senador del Partido Conservador Juan Diego Gómez radicó el proyecto de ley que pretende regular la protesta social y que trae ideas interesantes, como aquella de que los estudiantes que participen en actos vandálicos perderían sus créditos del ICETEX, o como esa posibilidad que se abre para que el SMAT utilice los taser, esas pistolas de descarga eléctrica, como un arma para contener a los revoltosos. Pero en suma, las conversaciones no van para ningún lado y no irán a ningún lado si el gobierno no cede ante la pretensión de los autodenominados líderes del paro de llamar a ese escenario de conversación como uno de negociación y no de diálogo, porque claro, después lo que pretenderán hacer es cobrarla y decir que en esa negociación lograron imponerle al gobierno tales y cuales cosas. Lo cierto es que en este momento las conversaciones, negociaciones o diálogo, como se le quiera llamar, están enfrascadas y así se quedarán, porque eso es lo que ellos quieren. No olvide el nuevo amigo que le ha resultado a las marchas y que le ha resultado a lo que se llama la calle. La calle es lo que gritan estos salvajes, que después de gritar van a tirarle piedras a la policía y van a incendiar los buses de transporte público y van a poner grafitis en todas las paredes. Pues entonces esos
esos salvajes, esos vándalos, son los que están exigiendo esta vida y la otra porque ellos son la calle. Y el aliado que les resultó es el Procurador General de la Nación, que le dice al presidente, bueno, porque está en plan de campaña, y él cree que eso le trae votos y lo muestra como una persona de avanzada y abierta a capturar los sonidos de la calle para convertirlos en realidades. Hágame el favor, en lo que paró el señor Carrillo. Bueno, pelando el cobre, como decimos popularmente, ¿no es cierto? Pelando el cobre y ayudándole a los que están en la calle causando los disturbios que están causando. Hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial y especialmente del ESMAD al cual usted se refirió, que usted lo dijo, existen 105 países del mundo y en todos los países que se llaman civilizados. En todos los países hay una policía que impide que unos cuantos revoltosos en la calle se queden con la nación. Eso es así y debe ser así. Tatiana Guerrero. Días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Hoy se realizan elecciones generales anticipadas en Reino Unido, donde el líder conservador y primer ministro británico Boris Johnson es el favorito y necesitará una mayoría aplastante de 326 parlamentarios de 650 si quiere sacar adelante el Brexit. Estas elecciones están marcadas por una crisis constitucional que tiene al Reino Unido al borde de la recesión, a la que era una de las economías más fuertes de Europa. Analistas ponen al Partido Conservador por delante con un 43% de intención de voto frente al Partido Laborista que solo cuenta con el 33%. Estas elecciones se han considerado como un segundo plebiscito del Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque si Johnson logra la mayoría podrá seguir con sus planes de sacar sí o sí y sin importar las consecuencias al Reino Unido de la Unión Europea. Además, analistas dicen que de estas elecciones depende la dirección que tome su país, de más de 66,4 millones de habitantes, su lugar en el mundo e incluso su integridad territorial. Por su parte, el principal oponente del primer ministro, el líder del partido opositor laborista Jeremy Corbyn, ha prometido un gobierno que intentará remodelar totalmente la sociedad con un programa de renacionalización de las industrias básicas y el gasto público. Ahora trasladémonos para Israel, pues esa nación se dirige a sus terceras elecciones en menos de un año en medios de un año. A mediados de la noche expiró el plazo para formar un gobierno. El Parlamento de Israel aprobó en una primera votación la ley para su propia disolución y con esto inició la cuenta regresiva hacia las nuevas elecciones que se llevarán a cabo el 2 de marzo. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe del partido opositor Benny Gantz se acusaron mutuamente por la situación. Gantz también acusa a Benjamin Netanyahu de que proclama que él no busca inmunidad parlamentaria y así evitar un juicio por sospecha de corrupción por las causas abiertas contra este sujeto, y dice que sí lo hace. Pues si se logra que el gobierno y él conseguir una mayoría, el primer ministro interino podría evitar que se le levanten cargos. Seguiremos atentos a lo que sucede en Israel y en el Reino Unido. Claro que seguiremos atentos, no se le olvide que allá en el Reino Unido, en esta época de invierno, tienen 5 horas más, de manera que estamos llegando al mediodía en las elecciones de la Gran Bretaña, que tendrán efectos importantísimos para la Gran Bretaña y para Europa, porque la economía de la Gran Bretaña tiene mucho peso en la Unión Europea. ¿Qué va a suceder con el Brexit? Nos lo preguntamos. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Cuando pensábamos que los votos para aprobar la ley de crecimiento económico con la que se recaudaría por lo menos 13 billones de pesos para garantizar el Plan Nacional de Desarrollo y la sostenibilidad fiscal estaba listo, nos cae como un baldado de agua fría el anuncio del Partido Liberal, que anoche dio a conocer que votarán negativamente lo que han llamado reforma tributaria y que conocemos como ley de crecimiento económico. Luego del apoyo que le dieron a la iniciativa la semana pasada, cuando dijeron que
sí en las comisiones conjuntas terceras. Eso no lo podemos olvidar, no podemos dejar a un lado ver las caras del mismo Partido Liberal de los congresistas apoyando la iniciativa en esas sesiones conjuntas. Recordemos que el Partido Liberal no estaba dispuesto a apoyar la norma, pero luego de varias reuniones en Palacio con el expresidente César Gaviria, se había decidido que habría libertad para que cada congresista de esa colectividad tomara la decisión de apoyar o no la ley de crecimiento económico. Pero en una jugada inesperada hoy tenemos otro panorama. Muchos estaban aguardando que se anunciara el proyecto de ley de financiamiento para ser discutido esta semana, pero solo fue radicado anoche y pasó de tener 110 artículos a 152. Claro, con temas importantes para cambio radical, sobre todo que tiene que ver con normalización de capitales que llegan a Colombia. Cuando menos se necesitan 55 votos en el Senado para ser aprobada la ley de crecimiento y las sumas serían las siguientes. Centro Democrático cuenta con 19 senadores, Partido Conservador con 14, Colombia Justa Libres con 3, Mira con 3, 16 Cambio Radical y el senador Manguito. Eso nos da 56 votos, con lo que se pudiera aprobar la norma muy al ras. En Cámara de Representantes tenemos Centro Democrático con 32, Partido Conservador con 21, uno de Colombia Justa Libres, uno del Mira y 30 de Cambio Radical, lo que da 85 votos sobre 171. Ahí la cosa está compleja, faltaría un par de votos cuando menos para poder aprobar la ley de financiamiento o ley de crecimiento. Luego debemos esperar para saber qué posición será la que tome hoy el partido de la U, que puede entrar a reforzar los votos para aprobar el lunes en los debates la ley de crecimiento económico o puede afectar de alguna manera el apoyo que se necesita en la Cámara de Representantes. Hoy se reunirá el partido de la U, en horas de la mañana arrancará a deliberar y a sesionar en su bancada para poder determinar cuál decisión va a tomar, si se va con el gobierno para apoyar la ley de crecimiento económico o si por el contrario hace lo mismo que el Partido Liberal y anuncia que la votará negativamente. El presidente Iván Duque explicaba de esta manera la importancia de la ley de crecimiento que en estos momentos está en manos del Congreso de la República y que deberá arrancar su debate definitivo el lunes 16 de diciembre cuando terminen las sesiones ordinarias en la célula legislativa. Esto no es un tema de presión, esto no es un tema de impulso, es mirar los argumentos. Y yo creo que aquí hay muchas personas que los conocen y hay muchas personas también que tienen pequeños negocios en la calle que lo están sintiendo favorablemente. La prueba de ello es cómo se comporta hoy el consumo de hogares y cómo crece el comercio. Mayor crecimiento del comercio en 7 años, mayor crecimiento del consumo de hogares en 44 meses. Entonces, yo creo que es la evidencia y no la presión política la que tenga que guiar la política económica de un país. Si tienen los beneficios económicos y si además tiene beneficios sociales y si además no afecta a la clase media, ¿por qué nosotros tenemos que caer en la idea de retirarlo cuando es una discusión democrática en el Congreso la que se está surtiendo, que es institucional, que responde a nuestro programa y frente a la cual podemos hacer todas estas explicaciones? Y es que si no se logra aprobar la ley de crecimiento económico, no se le está dando un golpe al presidente Iván Duque, como muchos pretenden verlo desde el Congreso de la República, sino que se le da un golpe a los colombianos, pues no se podría desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo para atender temas clave como educación, salud, pensiones y salarios. La oposición está diciendo que se le rebajará impuestos a los más ricos, algo que no es cierto, porque lo que se hará es reducir la carga tributaria para las compañías, para las empresas, que son las generadoras de empleo. Eso se traduce en mayor recaudo de impuestos, en mayor crecimiento y, claro, en la generación de nuevos empleos. Mayor impuesto también para renta de quienes ganen más de 36 millones de pesos mensuales. Eso lo prevé esta ley de crecimiento. También mayor impuesto al patrimonio para los que tengan más de 5.000 millones de pesos. Entonces no es tan cierto que a los ricos les van a quitar la plata, como lo dicen de manera popular algunos congresistas de la oposición. De no aprobarse la ley de crecimiento, no habría devolución del IVA para el 20% de los hogares más pobres en Colombia, que son cerca de 2,8 millones, no habría los 3 días sin IVA que ha propuesto el presidente de la República y no tendríamos una estrategia para generar incentivos de contratación de jóvenes de los 18 a los 28 años. Y claro, doctor Fernando, no habría reducción en la cotización a salud de los pensionados que reciben mesadas de un salario mínimo, que va a pasar del 12 al 8% en 2020 y en el 2021 del 8 al 4% para que se haga realidad en el 2022. Si no se aprueba
Claro, un golpe muy fuerte al gobierno del presidente Iván Duque, pero también un golpe muy duro al bolsillo de los colombianos. Claro, nos deben explicaciones, muchas, alrededor de cuáles son esas tantas proposiciones, las más de 1000 proposiciones que están en estos momentos en la mesa de Cámara de Representantes para ser resueltas en el lunes, seguramente cuando arranque la votación. Es un hecho, iremos a extraordinarias hasta el 20 de diciembre. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El Atalanta hizo historia al clasificarse ayer a los octavos de final de la Champions. El equipo de fútbol italiano donde juegan los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata por primera vez está participando en este torneo. Estaban de últimos en el grupo C. No solo necesitaban ganar en su visita al Shakhtar de Ucrania, sino también que el Manchester City, que ya estaba clasificado, le ganara al Dinamo de Zagreb en su casa, y así fue. El Atalanta goleó 3-0 al conjunto ucraniano y el City venció 4-1 al Dinamo en Croacia, terminando el equipo de Bérgamo en el segundo lugar del grupo C y en octavos de final en su debut en la Champions. A propósito, Luis Fernando Muriel, el colombiano, estuvo 71 minutos en la cancha de titular con el Atalanta ayer. En total serán 8 los futbolistas colombianos que estarán con sus equipos en octavos de final. Ellos son James Rodríguez con el Real Madrid, que esperamos se recupere pronto el señor James, Juan Guillermo Cuadrado con Juventus, Santiago Arias con el Atlético de Madrid. El equipo colchonero Dr. Londoño logró la clasificación ayer tras vencer en su estadio 2-0 al Lokomotiv de Moscú. Arias estuvo en el banco todo el partido, esa es la mala noticia, que no le están dando muchos minutos a Santiago Arias en el Atlético de Madrid. Davinson Sánchez con el Tottenham también estará en octavos de final. David Ospina con el Napoli, esperamos que sea de titular y no en el banco, como viene siéndolo David Ospina. Luis Fernando Muriel y Duván Zapata con el Atalanta, y también Ian Poveda con el Manchester City. Este es un joven delantero, doctor Londoño, digo joven porque tiene 19 años, es nacido en Inglaterra, pero con nacionalidad colombiana. Él solo fue convocado a un partido en la fase de grupos y precisamente fue frente al Atalanta. De 13 colombianos que iniciaron la fase de grupos, estos 8 seguirán en competencia el próximo año en octavos de final. Los colombianos que dijeron adiós, Falcao García con el Galatasaray, le fue muy mal al equipo de Falcao. Ayer en el Parque de los Príncipes fueron goleados 5-0 con el Paris Saint-Germain, solo sumaron 2 puntos, terminaron de últimos en el grupo, no les dio ni para la Liga de Europa. Eder Álvarez Balanta también dijo adiós con el Brujas de Bélgica, Wilmar Barrios con el Zenit San Petersburgo y John Lucumí y Carlos Cuesta con el Genk. Todos ellos dijeron adiós. El sorteo de octavos de final será el 16 de diciembre en Suiza y los juegos de ida se jugarán en febrero del próximo año. Más adelante ampliaremos esta y otras noticias en nuestra sección deportiva. En un minuto estaremos con Nicolás Liendo, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Sergio Arboleda. Hay noticias importantísimas en la arena internacional para tratar con el profesor Nicolás Liendo. Son las 6 de la mañana, 45 minutos, sigan con nosotros.